Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, y que seguro ha generado un montón de debate entre los seguidores de ellos. Vamos a hablar de Kerem Ande y ese gesto que aparentemente lo dejó fuera de lo que sea que estuviera sucediendo. Sí, ese título que ven ahí, Kerem ofendió a Ande, el gesto que lo dejó fuera, no es solo un clickbait, sino que resume la esencia de lo que vamos a desentrañar hoy. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue un error garrafal? ¿Una malinterpretación épica? ¿O simplemente un momento de esos que, como dicen por ahí, se te va la mano y luego no hay vuelta atrás? Si eres fan de las dinámicas entre celebridades, de los giros inesperados en las relaciones, o simplemente te gusta entender un poco más el complejo mundo del espectáculo, este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el meollo del asunto, déjame recordarte algo súper importante: si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis y te aseguras de no perderte ninguno de nuestros análisis, chismecitos y las historias que traemos para ustedes cada semana. Además, activa esa campanita de notificaciones para que te enteres al instante cuando subimos contenido nuevo. Nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir creando. Ahora sí, vamos a empezar. Para los que quizás no estén tan al tanto o necesiten un pequeño refresco de memoria, hablemos de Kerem y Ande. Dos nombres que, cuando se juntan, suelen generar titulares. Ya sea por proyectos profesionales, por especulaciones sobre su vida personal, o por estos momentos, digamos, controversiales. La historia que nos trae aquí hoy se centra en un incidente específico, un gesto, una acción, que según reportes y rumores, provocó una reacción importante por parte de Ande. ¿Y cuando hablamos de lo dejó fuera, a qué nos referimos exactamente? Podríamos estar hablando de una invitación a un evento, de una colaboración, de la continuidad de una relación, o incluso de algo más profundo. El misterio es parte de la intriga, ¿verdad? Vamos a intentar reconstruir los hechos lo mejor posible, basándonos en la información que ha circulado. A ver, los detalles exactos de lo que Kerem hizo o dijo, y el momento preciso en que ocurrió, a veces son difusos en el mundo de las celebridades. Los medios de comunicación, los fans en redes sociales, todos intentan armar el rompecabezas, y no siempre las piezas encajan perfectamente. Pero sí hay un consenso general sobre la gravedad de la situación y la respuesta de Ande. Uno de los puntos clave que se rumorea es que el gesto de Kerem habría sido algo, digamos, fuera de lugar, o incluso irrespetuoso. Podría haber sido una broma que no cayó bien, un comentario imprudente, o quizás un acto que evidenció una falta de consideración hacia Ande o hacia algo que para ella era importante. Imaginen estar en una situación social, profesional, o incluso íntima, y que alguien diga o haga algo que, sin ser necesariamente malintencionado en su origen, tenga un impacto negativo. A veces las palabras o los actos, por muy pequeños que parezcan, pueden abrir una brecha. Y cuando hablamos de personas expuestas al escrutinio público, cualquier fisura se magnifica. Se habla de que Ande, conocida por ser una persona con carácter y con ciertos estándares, se habría sentido genuinamente ofendida. Y esta ofensa no se habría quedado en un simple enfado pasajero, sino que habría tenido consecuencias tangibles. ¿Qué tipo de consecuencias? Ahí es donde entra la parte de lo dejó fuera. ¿Lo dejó fuera de un círculo social? ¿De un proyecto? ¿De una conversación importante? A menudo, cuando alguien se siente profundamente herido o desvalorizado, la reacción natural es crear distancia. Y en el caso de las celebridades, esta distancia puede ser muy visible. Podríamos especular que el gesto pudo haber ocurrido en un contexto donde ambos compartían un espacio, quizás un evento, una reunión de amigos, o incluso durante la filmación de algo. Piensen en esos momentos en los que, sin querer, decimos algo que resuena mal, o hacemos un chiste que, en lugar de generar risas, provoca silencio incómodo. Si ese chiste o comentario va dirigido a alguien que tiene una sensibilidad particular sobre un tema, o si rompe una regla tácita de respeto, las repercusiones pueden ser significativas. Se rumorea también que Kerem, al darse cuenta de la reacción de Ande, pudo haber intentado disculparse o arreglar las cosas, pero que quizás el daño ya estaba hecho. O peor aún, que no reconoció la magnitud de lo sucedido y sus disculpas fueron percibidas como insuficientes o forzadas. En estas situaciones, la percepción de la sinceridad es crucial. Si una de las partes siente que la otra no comprende la gravedad de su error, la reconciliación se vuelve mucho más difícil.
Ahora, ¿qué significa exactamente que lo dejó fuera? Analicemos algunas posibilidades. Podría ser que Ande, como consecuencia de la ofensa, decidiera no participar en un proyecto conjunto que se estaba planeando. O quizás la dinámica de trabajo entre ellos cambió drásticamente, llevando a que Kerem fuera apartado de ciertas decisiones o invitaciones. En el mundo del espectáculo, las relaciones profesionales son a menudo tan importantes como las personales, y un quiebre en la confianza puede tener repercusiones importantes en la carrera. Otra opción es que el gesto haya tenido un impacto en su círculo social. Imaginen que estaban en un evento y tras el incidente Ande decidió retirarse o dejar de interactuar con Kerem. Esto podría haber puesto a otros amigos o conocidos en una situación incómoda, forzándolos a tomar partido o a distanciarse de uno de ellos. En estas dinámicas, la lealtad y la amistad pueden verse puestas a prueba. Incluso podría tratarse de algo más personal. Quizás estaban en una etapa de cortejo o comenzando una relación, y este gesto fue tan desalentador para Ande que decidió dar un paso atrás por completo. En este escenario, la ofensa se convierte en un punto de inflexión que marca el fin de una posibilidad romántica. La confianza es fundamental en cualquier relación, y si esa confianza se ve erosionada por una acción o una palabra, es difícil reconstruirla. Los detalles específicos sobre la naturaleza de la ofensa son, como suele ocurrir, objeto de mucha especulación. ¿Fue algo que se dijo sobre su carrera? ¿Sobre su vida personal? ¿Un comentario sobre su apariencia? ¿Una falta de respeto a su trabajo? Sin tener acceso directo a los protagonistas, solo podemos basarnos en lo que se filtra y en lo que la lógica nos dice sobre cómo funcionan estas dinámicas. Lo importante aquí es que la ofensa fue lo suficientemente seria como para que Ande tomara una decisión drástica. Y aquí es donde se pone interesante el análisis. ¿Fue Kerem consciente de la ofensa en el momento en que la cometió? A veces la inconsciencia o la falta de tacto pueden ser tan dañinas como la malicia. Puede que él pensara que estaba haciendo una broma inocente, pero que no consideró el impacto que tendría en Ande. Las diferencias culturales, las experiencias personales, e incluso el estado de ánimo del momento, pueden influir en cómo se perciben las acciones. Por otro lado, ¿qué responsabilidad tiene Ande en la forma en que reaccionó? Si bien es comprensible que se sienta ofendida, la forma en que gestiona su reacción también es relevante. Sin embargo, cuando hablamos de que un gesto lo dejó fuera, generalmente se refiere a la consecuencia de la ofensa sobre la persona que la cometió. Es decir, la acción de Ande fue una respuesta directa a la ofensa recibida. Este tipo de situaciones nos recuerdan lo frágiles que pueden ser las relaciones, incluso entre personas que parecen tenerlo todo. La fama, el dinero o el éxito no inmunizan a nadie de cometer errores o de ser herido por otros. De hecho, a veces la presión del ojo público puede exacerbar estas situaciones, haciendo que los pequeños desacuerdos se conviertan en grandes escándalos. Para entender mejor el contexto, vale la pena considerar la personalidad de ambos. Kerem, conocido por su carisma y a veces por ser un poco impulsivo, podría ser propenso a hacer comentarios espontáneos. Ande, por su parte, es vista como una mujer inteligente, fuerte y con un gran sentido de la justicia, lo que explicaría su firmeza al reaccionar ante lo que considera inaceptable. Analizando el título Kerem ofendió a Ande, el gesto que lo dejó fuera, podemos inferir que la ofensa fue el catalizador. El gesto de Kerem fue el detonante. Y la consecuencia directa fue que Kerem fue dejado fuera de algo. La pregunta del millón es, ¿de qué? Si fuera un evento, quizás él esperaba ser invitado y no lo fue. Si fuera un proyecto, quizás él esperaba ser parte y fue excluido. Si fuera una relación, quizás él esperaba continuarla y ella decidió terminarla. Es interesante pensar en cómo se difunden estas noticias. A menudo comienzan como rumores en las redes sociales, luego son recogidos por blogs y sitios de noticias de entretenimiento, y eventualmente, si ganan suficiente tracción, son comentados por los propios implicados. En este caso, parece que la historia tuvo suficiente peso como para que el título se volviera una especie de hecho conocido, al menos entre los seguidores. ¿Podría haber sido un malentendido? Es siempre una posibilidad. A veces, lo que una persona dice o hace, tiene una intención que la otra persona interpreta de manera diferente. Sin embargo, la gravedad de la reacción de Ande sugiere que no fue un malentendido menor. Fue algo que la afectó profundamente. Otro punto a considerar es el papel de los terceros.
En estas situaciones a menudo hay amigos, colegas o incluso empleados que son testigos de lo sucedido o que se ven afectados por las consecuencias. Sus comentarios y reacciones, aunque no sean directos, pueden contribuir a la narrativa y a la percepción pública de lo que ocurrió. Podríamos incluso especular sobre el tipo de gesto. Si Kerem dijo algo de mal gusto sobre Hande en público, o si hizo un comentario machista, por ejemplo. Si fue algo personal sobre su familia o su vida privada, podría explicar la magnitud de la ofensa. O si fue algo relacionado con su carrera, quizás criticando su trabajo de forma irrespetuosa. Lo que sí está claro es que la frase "lo dejó fuera" implica una exclusión, un apartamiento, una terminación. No fue algo que pasó y se olvidó. Tuvo una repercusión que cambió el estado de las cosas. Y esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la empatía y el respeto en todas nuestras interacciones, pero especialmente en el mundo del espectáculo, donde cada palabra y cada gesto son analizados con lupa. A veces estos incidentes, aunque dolorosos para los implicados, pueden servir como lecciones importantes. Lecciones sobre la comunicación, sobre la importancia de ser consciente del impacto de nuestras acciones, y sobre el valor de la consideración hacia los demás. Para Kerem, este evento podría haber sido una llamada de atención para ser más cuidadoso con sus palabras y sus actos. Y para Hande una reafirmación de sus propios límites y de su derecho a no tolerar faltas de respeto. En resumen, lo que parece haber ocurrido es que Kerem cometió un acto, un gesto o dijo algo que Hande consideró profundamente ofensivo. Esta ofensa fue tan significativa para ella que tomó la decisión de excluir a Kerem de algo importante, ya sea una relación, un proyecto o un círculo social. La naturaleza exacta de la ofensa y de la exclusión sigue siendo objeto de especulación, pero el impacto de este evento parece haber sido considerable. Y bueno, esto nos lleva a la parte final de nuestro vídeo. Hemos desglosado la información que tenemos, hemos especulado sobre las posibles razones y consecuencias, y hemos reflexionado sobre la dinámica de estas situaciones en el mundo de la fama. Lo que queda claro es que las relaciones, incluso entre figuras públicas, son complejas y pueden verse afectadas por momentos de error y por reacciones contundentes. Esperamos que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva un poco más clara sobre lo que pudo haber sucedido entre Kerem y Hande. Como siempre en nuestro canal nos gusta ir un poco más allá del titular y tratar de entender las diferentes capas de una historia. Ahora, ¿qué opinan ustedes? Nos encantaría saber su perspectiva sobre este tema. ¿Creen que la reacción de Hande fue justificada? ¿Piensan que Kerem debería haber sido más cuidadoso? ¿Tienen alguna teoría sobre la naturaleza del gesto que causó la ofensa? Déjenos todos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció informativo, intrigante o simplemente entretenido, no olviden dejarle un asterisco gran me gusta. Su apoyo nos motiva enormemente a seguir trayéndoles contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también disfrutan de estos análisis del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y por supuesto más contenido interesante. Hasta la próxima.